Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos comenzando un nuevo Agenda en TV, Agenda Constituyente. Seguimos conociendo candidatos que están de alguna manera dejando de un lado sus labores cotidianas para poder meterse y participar en este tremendo proceso que ya estamos viviendo. Esta tarde vamos a estar, se los presento de inmediato, junto a Patricia Politzer, periodista, precandidata independiente, junto al grupo Independientes No Neutrales. ¿Cómo está, Patricia? Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conversando con Pablo y con Fernando sobre lo que se viene. Se vienen muchas cosas, nosotros ya estamos en modo constituyente. Les presento también a Pablo Valderrama, precandidato independiente, va por un cupo RN y director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola Bárbara, muy bien, gracias de nuevo por la invitación, gusto verte también a Patricia y a Fernando. Y tal como lo anunciaban, estamos junto a Fernando Atria, él es abogado constitucionalista, precandidato de Fuerza Común. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación, Bárbara. Saludos a Patricia y Pablo. Bueno, lo primero, ya para comenzar ya a romper el hielo, es una pregunta que se lo repetimos mucho y es muy entretenido lo que les cuentan también. ¿Por qué, qué los llevó, los motivó a asumir este desafío que va a ser muy intenso para ser candidatos para la Convención Constitucional? Patricia. A ver, lo primero decirte que efectivamente está siendo muy intenso, sobre todo para quienes somos independientes como yo, porque tenemos los independientes que juntar firmas, la cancha sigue siendo dispareja, aunque se emparejó un poquitito, pero la verdad es que hay que juntar miles de firmas para poder ser candidato y la ley salió a poco más de 3 semanas de que tengamos que inscribir las candidaturas. Así que lo primero, permíteme pasar el aviso para quienes nos están escuchando. Si quieren patrocinarnos, hay que entrar a patrocinantes.cervel.cl. Pasado el aviso, te cuento que es la primera vez que yo abandono el periodismo para dedicarme a ser candidata. Nunca había sido candidata a nada. Siempre he mirado la realidad y he hecho mi aporte a la sociedad a través del periodismo. Sin embargo, esta vez me pareció que el periodismo me quedaba chico de alguna manera y que quería participar directamente en esta convención constitucional, precisamente aportando con la experiencia que tengo desde el periodismo en este momento histórico tan importante. Creo que como periodista uno de alguna manera es el puente entre la ciudadanía y la política. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo he sido testigo de cómo funciona el poder desde hace ya varias décadas, pero al mismo tiempo he sido testigo de las tremendas carencias que tiene nuestro país. A mí no me habría pasado lo que le pasó al exministro Mañalich, que estaba tan sorprendido con el hacinamiento de los sectores más pobres de la región de Santiago, de la región metropolitana. La verdad es que esa sorpresa del ministro Mañalich, más allá de que no quiero personalizarlo en él, da cuenta de que buena parte de nuestra élite se ufana, por ejemplo, de no ver televisión, de solo ver las noticias en la Deutsche Welle o en otros canales de televisión, en la BBC. Y claro, se perdieron de ver la realidad que muestran nuestros noticiarios de televisión, que podrán tener muchas falencias, pero lo que no nos podía pasar es sorprendernos del estallido social ni del hacinamiento viendo las noticias día a día. Y la verdad es que eso fue una motivación muy importante para mí, para dar este salto a ser candidata. Intentar ser un puente, restablecer los puentes entre ciudadanía y política, porque sin que exista esa conexión sólida, nuestra democracia es inviable.
Es muy raro pasar del periodismo, sobre todo considerando, porque ya la han entrevistado muchas veces, pero ha entrevistado como candidata. Ah, es lo más raro que hay, muy raro. Además, he descubierto lo fácil que es decirle a un candidato, mira, tienes que hacer A, B o C, y otra cosa es con guitarra. Así que la verdad es que este mes que ya dejé mi trabajo como periodista ha sido muy, muy intenso. De hecho, ahora estoy dialogando aquí con dos sendos abogados y yo no soy ni abogado ni especialista constitucional. Entonces, creo que tengo mucho que estudiar y a eso me he dedicado fuertemente, junto con juntar los patrocinios que requiero para ser efectivamente candidata, que es lo que espero, y luego espero también tener los votos suficientes para llegar a la constituyente. Muchas gracias, Patricia. Pablo. Sí, mira, esta probablemente la pregunta que a uno naturalmente le sale a hacer, pero es también una pregunta difícil, porque son muchas motivaciones, cada uno tiene sus historias, pero si yo pudiera decir, al menos considerando el último tiempo, yo creo que hay dos factores que para mí han sido muy brutales, digamos. Uno tiene que ver con la violencia que se desató el 18 de octubre, pero no solamente, digamos, con la quema de los metros y en fin, eso que espero que no haya nadie acá que considere que eso es nimio, es pequeño, sino sobre todo con la reacción respecto a la violencia que observamos todos por los noticieros, por la televisión, de mucha gente que respecto a la quema del metro o a otro tipo de violencia decía está mal, pero pucha, igual lo entiendo, digamos. Esa respuesta de la ciudadanía, obviamente no es toda la ciudadanía, pero esa respuesta que escuché varias veces, a mí me preocupó mucho, digamos, porque al final el botón demuestra de que esta sociedad, nuestra sociedad chilena, está perdiendo la capacidad de dialogar, digamos, de sentarse a la mesa, de enfrentar nuestras diferencias, no desde la violencia, sino desde el razonamiento, desde la entrega de argumentos. Y eso por lo menos para mí ha sido muy inquietante, que se suma a otra cosa, que es que con la pandemia se recrudeció, digamos, se hizo mucho más evidente, si se quiere, pero que ha estado presente, al menos desde que yo tengo memoria, yo tengo 28 años, que tiene que ver con la vulnerabilidad del Chile actual, digamos, que no es la misma vulnerabilidad hace 30 años, eso es evidente. Por ejemplo, en materia de vivienda, es lógico que aún hay un déficit habitacional tremendo, pero también ha ido tomando otras características, lo que decía Patricia antes respecto al hacinamiento, digamos. Nosotros en Idea País, por ejemplo, nos ha tocado estudiar distintas problemáticas sociales. Justo este año sacamos un estudio sobre hacinamiento que revela, por ejemplo, que solo en la región metropolitana hay 1,7 millones de personas que viven en condiciones de hacinamiento. Eso usted saque la comparación que quiera, 3 veces Puente Alto, no sé, 3 veces la quinta región, como usted quiera, digamos. Pero hay ahí, digamos, una vulnerabilidad de las cuales, matices más, matices menos, como sociedad no hemos estado lo suficientemente a la altura. Entonces, esas dos mezclas de la violencia, la incapacidad del diálogo y el querer poner a los más vulnerables en el centro del desarrollo, a mí me produjo, digamos, a un corto 28 años, que bueno, este es el momento, como dicen algunos, de poner el pecho a las balas, obviamente salir de las comodidades que significa no ser candidato, porque es evidentemente, más allá que a uno le guste, supone una cierta exposición pública, pero yo creo que este es el momento, y por lo mismo quiero convocar a un grupo amplio de jóvenes que creo que se pueden ver representados por esta opción que estoy tratando de encarnar, precisamente para que esa juventud que se le decía que estaba ni ahí, digamos, la juventud Chino Ríos, digamos, es una juventud que tiene interés por la política, que tiene interés por recuperar el diálogo y tiene interés también por hacer de Chile un país donde los más vulnerables, la pobreza, sea un tema que logremos hablar permanentemente y no sea excepcional, digamos, cuando ocurre algún tipo de crisis social como la que estamos viviendo hoy día. Yo diría que eso está en el marco, digamos, de mis principales motivaciones. Muchas gracias, Pablo. Fernando. Uno pensaría que Fernando nació para ser constituyente. Gracias, Bárbara. La razón, o sea, yo creo que lo que viene es, o puede ser, dependiendo cómo resulte, por supuesto, puede ser algo extraordinariamente importante para el futuro de Chile. De hecho, yo creo que tiene la aptitud de cambiar la manera en que entendemos nuestra convivencia política. Es decir, Chile va a pasar a ser, de ser un país que ha vivido bajo una constitución impuesta en dictadura para beneficiar los intereses de quienes vencieron el 11 de septiembre,
a ser un país en que vamos a vivir bajo una constitución que nos damos nosotros a nosotros mismos. Y yo creo que ese cambio puede producir puede implicar un cambio muy grande en cómo entendemos qué entendemos que significa vivir juntos, qué significa la institucionalidad política, cuál es la relación que hay entre sociedad e institucionalidad, que como resultado de estos 30 años bajo la constitución vigente, está hoy día totalmente por el suelo. O sea, hoy día tenemos una institucionalidad política que yo creo que nunca había sido tan, ¿cómo decirlo de una manera elegante? Que nunca había estado tan deslegitimada frente a la ciudadanía. Y eso, por supuesto, no es sano. Y eso no le hace bien a Chile, eso no le hace bien a la política, eso no hace posible o dificulta la posibilidad de transformaciones considerables, etc. La nueva constitución no es solo, pero fundamentalmente acerca de eso, de transformar la política que conocemos. Y para eso, contribuir a esa discusión es lo que me llevó a mí a ser candidato para la Convención Constitucional. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen justamente de lo que decía Fernando, ese ambiente y las expectativas también de lo que la gente cree que se puede solucionar eventualmente con una constitución? Patricia. A ver, mira, un poco tomando lo que decía Pablo y Fernando sobre el estallido social, porque la verdad es que no cabe duda que fue el estallido social lo que nos llevó al punto en que estamos ahora, y que yo, tal como Fernando, creo que si lo hacemos bien, como yo espero que sea, realmente logremos efectivamente un cambio profundo en nuestra sociedad. Y el estallido social para mí es como cuando en una familia hay alguien que está tratando que lo escuchen y no lo escuchan, ya sea un padre o un hijo que está en esta casa y no hay caso que lo escuchen, y trata de plantear su inquietud, su problema, lo que le duele, y nadie lo escucha, hasta que, ya sea el padre o el hijo, termina gritando a voz en cuello para ser escuchado. Y eso es lo que yo creo que ocurrió con el estallido social. Y por eso decía antes que de una vez por todas tenemos que restablecer. Tenemos un pequeño problema de la conexión de Patricia justo cuando está en la mejor parte. Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo que nos plantea ella, un niño que trata de llamar la atención en la casa, quizá, claro, una cosa podría ser el grito fuerte, que podríamos asimilarla a la convocatoria ultramasiva, más de 1 millón de personas que marcharon, versus un niño que se enoja y empieza a romper las cosas en la casa. En el caso de las personas que han generado desmanes, saqueos, quema de metros, ¿se pueden separar? ¿Cómo deberían abordarlo? No sé si Patricia está ahí, así que A ver, sí, estoy aquí, pero no sé qué fue lo que me escucharon y qué no. Alcanzamos a escuchar el ejemplo del niño que quiere llamar la atención y que eso era parecido a lo que grita para ser escuchado, y por lo tanto yo creo que eso es lo que de alguna manera representa el estallido social. Esta sociedad que durante años y años fue acumulando este problema, este dolor, esta frustración, y no era escuchado hasta que tuvo que estallar en un grito feroz para que el otro diera vuelta la cabeza, lo mirara, lo viera, lo escuchara. Y por lo tanto creo que el proceso constituyente es fundamental para, como decía Fernando, crear un nuevo tipo de relación entre los ciudadanos con las instituciones, los ciudadanos con el poder, y desde esa perspectiva, a mi juicio, establecer nuevos equilibrios de poder son fundamentales. Y cuando se habla de nuevos equilibrios de poder, no es solo el Ejecutivo y el Legislativo, es el centro y las regiones, son las grandes empresas con las pequeñas empresas que no pueden seguir llevándose la parte del león unas y migajas otras. Es
el equilibrio del poder entre hombres y mujeres. Todos esos equilibrios tenemos que remirarlos y restablecerlos. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece que haber logrado la paridad para esta convención constitucional es un asunto fundamental, porque la paridad no implica que las mujeres vayamos a llevar a la convención los temas de mujeres, sino que todos los temas deben mirarse desde la perspectiva de género, sea el trabajo, sea la paridad política, en fin, todos los temas que tenga que tratar la Constitución deben mirarse desde esa perspectiva. Pablo. Sí, hartas cosas. Yo creo que ¿qué es lo razonable esperar de todo esto? Yo creo que todavía es muy incierto, digamos. O sea, estamos haciendo un proceso que es bastante sui generis, al menos en la historia de Chile. No sabemos finalmente cuál va a ser el resultado de los convencionales, lo cual eso obviamente va a generar un determinado equilibrio de poder y nos puede dar algunas luces de cuál va a ser el resultado. Pero quiero decir dos cosas, al menos lo que a mí me parece relevante. Lo primero es que yo tengo la expectativa de que este proceso sea una manera de darle un clima político distinto al que vivimos del 18 de octubre en adelante respecto a tu pregunta, Bárbara, sobre la violencia. Porque la violencia efectivamente siempre va a existir. Siempre van a existir grupos violentos. La pregunta es cómo como sociedad valoramos o no esa violencia. Y acá yo soy de los que cree que, por ejemplo, declaraciones públicas de políticos bastante ambiguas respecto a la violencia no son inocuas, digamos, sino que generan un clima más favorable. Y esto acá yo tuve muchas discusiones, sobre todo con personas del Frente Amplio, que decían, bueno, condeno la violencia y ¿qué? No se soluciona. Y efectivamente, con el tuit de algún diputado del Frente Amplio, la violencia no va a cesar, digo. Pero sí se va generando un clima político que es más desfavorable a la violencia, que me parece que es algo en lo cual no podemos tener doble discurso. Y en segundo lugar, Bárbara, yo diría que respecto al resultado, acá hay que entender al menos esta mi interpretación de lo que está en juego. Y me parece que hoy están compitiendo dos modelos de sociedad distintos. Uno que, matices menos, matices más, yo prefiero llamar un estatismo individualista, que es un estatismo que es una visión que le entrega un poder al Estado, por ejemplo, para proveer gran parte de los derechos sociales, y es individualista porque cuando son proveídos por los privados, establece que tiene que ser de la manera en que el Estado fija ese marco. Es decir, lo que te da como consecuencia, y no me voy a extender en esto, un daño severo al derecho a asociación y por lo tanto el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Y por otra parte hay otro modelo que el que yo quiero promover, que es entender que el centro, el motor de la sociedad tiene que ser la persona organizada, la sociedad civil también se le llama. Y el Estado en ese sentido cumple un rol no debe estar ausente. Digamos. Yo no creo un Estado mínimo ni ausente, yo creo un Estado que colabora para que esta asociatividad y estos vínculos sociales se fortalezcan. Y para no quedar en el abstracto, digamos, ¿qué significa eso? Bueno, significa, por ejemplo, reconocer a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y el deber de fortalecerla como está en el artículo 1 de la Constitución vigente. Significa, por ejemplo, llevar adelante un proceso de descentralización brutal, tanto el poder político como el poder económico en Chile. Significa, por ejemplo, entender, como decía antes, que los derechos sociales pueden ser proveídos tanto por el Estado como por los privados, porque de lo contrario, como dije, se sigue exacerbando un individualismo que por lo menos a mí no representa en lo absoluto. Fernando. Ya, yo creo que, a mi juicio, hay mucho que decir sobre qué es lo que uno debería esperar de la nueva Constitución. Yo, para decirlo muy rápidamente, hay mucho más que decir respecto a cada una de estas cosas, pero yo creo que son... No tenemos yo lo tiempo, pondría, así que explíquelo nomás. pero yo lo pondría bajo tres títulos. Uno es la recuperación de la política democrática. Yo creo que hoy día la idea democrática de que el poder político viene del pueblo, o sea que el poder que se ejerce por la institucionalidad es un poder que se ejerce, que es un poder del pueblo, esa idea yo creo que hoy día no significa nada en la experiencia de las personas. Es una mera teoría, es pura palabrería, ¿no? Y por eso, por consiguiente... ¿Y el hecho de que la gente elija las autoridades no tiene ningún significado para las personas? Bueno, yo creo que, o sea, yo con esto no estoy emitiendo un juicio, pero yo lo que creo es que el solo hecho de que las autoridades sean elegidas, bueno, y toda la demostración sobre quiénes son los candidatos, hoy es parte de una demostración de eso. El solo hecho de la elección
no le da realidad al principio democrático. Y estoy hablando no en la teoría, no en lo que dicen las normas. Las normas dicen que los diputados representan, etc. Pero en la experiencia de las personas, esa idea de representación yo creo que hoy día está completamente ausente. Y eso, por supuesto, que es un problema. Y entonces la primera, creo yo, la primera y más, y la fundamental función de la nueva Constitución va a ser organizar la política de modo tal que le dé realidad en la vida de las personas a esa idea democrática. Y eso supone, por un lado, una política organizada de un modo distinto, de modo tal que pueda actuar transformadoramente, que es lo que no ha podido hacer la política en los últimos 30 años, y segundo, una política más participativa, por supuesto, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿no? Desde presupuestos comunales participativos hasta, no sé, plebiscitos derogatorios de ley. Qué distintas habrían sido las cosas si después de cómo nos enteramos cómo se aprobó la ley de pesca, hubiera podido haber un plebiscito derogatorio de la ley de pesca. Eso le habría dado realidad al principio democrático. Segundo, yo creo que es una cuestión fundamental deshacerse de, o sea, erradicar esta idea chilena, que esa sí que es sui generis, de el Estado subsidiario. El Estado subsidiario en Chile y el principio subsidiario en Chile no significan lo que dicen los libros. En los libros dice que el principio de subsidiariedad es un principio que viene de la doctrina social de la Iglesia y que fue una tercera vía entre el socialismo y el liberalismo y bla, 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 y todo eso hace una discusión súper interesante. Pero eso no es así en Chile. En Chile, el principio de subsidiariedad en los hechos ha significado neoliberalismo. Ha significado un Estado que tiene el deber de velar por la mantención del mercado antes que el deber de realizar derechos sociales. De hecho, por ejemplo, cuando se discutió en el gobierno pasado sobre el financiamiento público de las universidades, se consideró discriminación arbitraria que el régimen de financiamiento de las universidades privadas fuera distinto de las universidades estatales. Con lo cual se muestra que lo que importa desde la Constitución es que el Estado proteja el mercado, no la realización de derechos sociales. Y entonces, la nueva Constitución debería asegurar derechos sociales y crear un Estado que pueda realizarlos. Y eso no es lo que en Chile se llama Estado subsidiario. Y tercero, por supuesto, un nuevo modelo de desarrollo económico que recupere la riqueza pública de los recursos naturales, que permita que el Estado tenga una función de orientación estratégica del desarrollo, no de planificación centralizada, de orientación estratégica del desarrollo. Eso creo yo es la cuestión en cuanto al contenido de la nueva Constitución. Pero me gustaría decir un par de cosas respecto de lo que han dicho Patricia y Pablo. Yo creo que cuando se discute el tema de la violencia, deberíamos hacerlo con un mínimo de disposición a discutir las cosas, no quiero decir de un modo que suene como una acusación, pero discutirlas, por así decirlo, con honestidad. Yo creo que hoy día nadie puede razonablemente pensar que si no hubiera ocurrido el estallido, habría habido un plebiscito constituyente y estaríamos a puertas de entrar a un proceso constituyente con algo parecido a una asamblea constituyente. O sea, el estallido fue el 18 de octubre, no había transcurrido un mes de ese momento y ya había fijado un plebiscito constitucional que podía llevar, como llevó, a una convención constitucional, que es lo mismo que una asamblea constituyente. El que celebra la oportunidad, de hecho, como lo hace Pablo en alguna columna la segunda, el que celebra el proceso constituyente como una oportunidad única que tenemos los chilenos para pensar sobre nuestra convivencia política y los términos de la vida política futura, etcétera, y que ve en ese proceso constituyente una oportunidad única, bueno, yo creo que no puede simplemente decir, desentenderse totalmente de las condiciones que hicieron posible esa oportunidad única celebrada. Por eso yo creo que hay un argumento, que no es un argumento de, mire, fue un niño que gritaba, y por eso entonces se justifica, o la violencia se justifica cuando las personas han sufrido mucho. No es ese argumento. El argumento es, hay inconsistencia, creo yo, en celebrar la oportunidad que nos da el proceso constituyente y que ese juicio no lo lleve a uno a revisar el juicio anterior que tenía sobre las condiciones que hicieron posible ese proceso. Porque yo creo que eso es un hecho que no se puede negar. Y no hay una distinción, el estallido, Fernando, sí, por cierto que hay muchas distinciones. Porque entre la gente que marchó, que fueron muchas, y quienes efectúan estos actos de violencia, a ver, o los dos son indisolubles. No, yo diría, todos sabemos que no fueron las marchas, no fue la marcha del 25 de octubre del año pasado la que abrió el proceso constituyente. Marchas como esa
había habido también contra la AFP, hubo movimiento social en el 2011 contra la educación, la marcha del 25 de octubre no fue lo que abrió el proceso constituyente. Yo estoy diciendo, o sea, yo diría, si vamos a conversar de esto, conversemos las cosas como son. Ignorar lo que pasó el 18 de octubre en adelante, al momento de explicarse por qué se abrió un proceso constituyente, es no querer ver las cosas como son, creo yo. Por cierto, hay muchas otras diferencias que uno tendría que hacer, y uno no tiene por qué emitir un juicio que haga que sea ciego a las diferencias. Por ejemplo, las personas que están hoy día siendo acusadas por desórdenes públicos pueden perfectamente tener un tratamiento distinto de las personas que están acusadas por otros tipos de violencia. Por supuesto, o sea, uno puede ser todo lo matizado y cuidadoso que quiera, pero si vamos a discutir esto celebrando el proceso constituyente, bueno, no podemos poner simplemente taparnos los ojos ante las condiciones que lo hicieron posible. Pablo, quería decir algo. Sí, yo quería decir hartas cosas, voy a tratar de ser breve también para que Patricia pueda hablar también, me imagino que tiene ganas. Sí, en el llamado a la honestidad... Ya está haciendo discriminación, ¿ah? En el llamado a la honestidad que hace Fernando, yo lo creo muy relevante, y acá, derechamente, para ser súper honesto, tenemos una discrepancia bastante grande respecto a lo que gatilla el proceso constitucional que estamos viendo hoy día. Y a diferencia de Fernando, yo no creo que son los delincuentes que quemaron el metro, yo no creo que son los delincuentes que hicieron barricadas, yo no creo que son los delincuentes a los que, intuyo por lo que dice Fernando, él estaría dispuesto a indultar por los delitos que cometieron, sino No, que yo yo no creo indultaría, que yo pasaría una amnistía. Pero yo te escuché atento, Fernando, te pediría que me deje expresarme también. Yo creo que es la manifestación del 25 de octubre, algunos le llaman la marcha más grande de la historia de Chile, que en Santiago, si no me equivoco, reunió entre 1 a 1,5 millones de personas, en regiones también. Es la marcha pacífica lo que genera eso. Y eso a mí me parece que es una distinción importante que tú la insinuabas, Bárbara. Porque desde el minuto en que nosotros asumimos que es la violencia la que tuvo la capacidad, y acá la metáfora incluso puede ser casualidad, apretar ese gatillo, digamos, que genera el proceso constituyente, y luego celebramos el proceso constituyente, como lo celebra, espero, Fernando y yo, entonces asumimos que ese medio que se utilizó, que es la violencia, sería un medio sobre el cual nosotros no podríamos tener un juicio crítico. Yo, al contrario, acá no quiero poner palabras en boca de nadie, pero por lo que interpreté lo que dijo Fernando, él no tiene, entonces, dado ese silogismo o esa relación causal, no tiene la capacidad de condenar la violencia del modo que a mí me parece relevante. Y la segunda idea, con esto termino, tiene que ver con lo que dice Fernando sobre la subsidiariedad. Efectivamente, yo creo que Fernando, lo que dice respecto a la subsidiariedad es la que a mí me representa, esa subsidiariedad que está tratada en la doctrina social de la Iglesia, que no es sinónimo de neoliberalismo, sino que es una subsidiariedad que tiene una dimensión activa o positiva y una dimensión negativa. Si es que este es el momento para preguntarnos sobre el futuro de Chile, sobre encima en una hoja en blanco, entonces tenemos que tener la disponibilidad de que si es que lo que, yo discrepo de esta idea, pero si lo que ocurrió en Chile fue un neoliberalismo, es decir, una subsidiariedad que lo causó, si estamos en un momento que permite discutir en hoja en blanco, bueno, ¿por qué no incluimos la subsidiariedad entonces si es que tenemos al principio una apreciación positiva sobre esa, entre comillas, subsidiariedad que está en los libros, digamos? Hoy tenemos la oportunidad de esa subsidiariedad que en principio yo discrepo de esta idea, es una idea irreal. Bueno, hagamos la realidad de hoy día y tengamos en Chile un Estado subsidiario, pero un Estado subsidiario de verdad y no un Estado subsidiario neoliberal, como yo no creo que así, pero creo que Fernando dice que es. Patricia, con los Ahora, descargos. A ver, parto por el tema de la violencia. Quiero decir que yo personalmente estoy en contra de la violencia física, creo que es muy peligrosa y creo que rara vez la violencia nos lleva a cosas buenas. Y creo, por lo tanto, que el momento en el que estamos hoy día se debe al estallido social en su conjunto. Tampoco creo que podamos diferenciar completamente cuánto operó la violencia y cuánto operó la marcha pacífica y la magnitud que tuvo la marcha pacífica. Creo que si no hubiese existido esa movilización masiva, multitudinaria de la ciudadanía, con ese grito de escúchenme, como decía hace un rato, la violencia que se produjo en términos de desorden público, de la quema del metro, que a mi juicio fue tremenda, porque además los principales afectados fueron los sectores que más lo necesitan. Así que es una violencia cuyo resultado
fue bastante nefasto en términos prácticos. Ahora, para llegar al momento constituyente, creo que no podemos separar ambas cosas. Ambas influyeron. Y ya llegarán los historiadores a ver cuánto quizás influyó cada una, pero creo que no se puede separar. Ahora, a mí me preocupa que algunos pongan siempre el foco en este tema. Es decir, yo creo que aquí lo importante es que, habiendo estado en un momento extraordinariamente crítico, y aquí hay que valorizar a la clase política, más allá de lo forzada que estaba por lo que estaba pasando en la calle, lo cierto es que logró llevar esto a un cauce institucional que es el proceso constituyente. Y en este proceso constituyente yo creo que el diálogo será fundamental. Estoy completamente de acuerdo con la necesidad de derechos sociales garantizados y creo que eso significa de partida poner fin a la supremacía del mercado sobre las demás consideraciones de nuestra convivencia. Es decir, hay áreas donde el mercado no puede estar primero, como son la salud, la educación, la vivienda y las pensiones, básicamente. Y quiero agregar un quinto tema, que es el tema del cuidado del medio ambiente, que yo creo que tiene que estar en la máxima prioridad de nuestra nueva constitución. Yo creo que ya es tan grave la situación. El secretario general de Naciones Unidas ha llamado a los países a dejar de hablar del cambio climático para hablar de emergencia climática, porque la verdad es que por primera vez la especie está en peligro, nuestra sobrevivencia como seres humanos. Por lo tanto, ya no basta con medidas parches, con medidas superficiales, tenemos que ir al fondo del problema y esto tiene que quedar muy claro y muy garantizado, igual que el resto de los derechos sociales en nuestra Constitución. De hecho, Francia acaba de proponer un plebiscito para incluir en su Constitución, que ya tiene muchas décadas, en su Constitución incluir el tema medioambiental como un deber y un derecho más. Ahora, Patricia, pensando en quienes nos están viendo, bueno, ya has anticipado algunas de cuáles serían tus prioridades, qué cosas te gustaría que estuvieran en esta nueva constitución o eventualmente cambiar de cómo estamos. Mencionaste la importancia de algunos derechos sociales, el cuidado del medio ambiente. ¿Alguna otra prioridad que te gustaría que quede o que salga de lo que tenemos ahora? Bueno, vamos a partir de una hoja en blanco en realidad, podría eventualmente salir todo, pero algo que en especial te guste o moleste. A ver, yo creo que la verdad es que a mí no me gusta nada de lo que hay en la Constitución. Lo que más creo que hay que cambiar al tiro es los quórum que impiden los cambios. Es decir, creo que la Constitución del 80 ha sido una camisa de fuerza para la sociedad chilena que ha impedido que nuestra sociedad se adapte las leyes, las reglas de nuestra convivencia se vayan adaptando al desarrollo que ha tenido nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha cambiado muy profundamente en los últimos 30 años y no hemos podido avanzar a la par con estos cambios debido a esta constitución que es una especie de camisa de fuerza que no logra tener la flexibilidad que requiere una constitución para ir a la par con el desarrollo de la sociedad. Y por eso estamos entrampados con la salud, con las pensiones, lo estuvimos con temas como el matrimonio igualitario, como el aborto, en fin, son múltiples los temas que tenemos que discutir democráticamente. Puede estar de acuerdo o no con el aborto, pero por Dios, discutámoslo democráticamente y hagamos que avance las leyes de acuerdo al desarrollo que va teniendo la sociedad. Y eso ha sido imposible. Y eso ha estado marcado fundamentalmente por los altos quórum para cambiar la Constitución y para cambiar muchas leyes orgánicas. Yo no soy abogado, pero no entiendo para qué se requieren las leyes orgánicas. Si algo está en la Constitución, está en la Constitución.
Y el resto son las leyes que tienen que verse democráticamente. Quizás los dos abogados aquí presentes me van a sacar la mugre con decir esto, pero por suerte en la Constitución habrá un organismo técnico que es el que se va a preocupar justamente de que la Constitución tenga una coherencia jurídica. Pero lo importante es el espíritu de la ley, el espíritu de la Constitución, el que en esta casa de todos los conflictos no se van a terminar. Por supuesto que vamos a seguir teniendo muchos conflictos, como en cualquier casa, de hecho. El tema es cómo los vamos resolviendo. Y ahí creo que es fundamental la flexibilidad de un régimen democrático de verdad. Tú me decías que más quiero que esté en la Constitución, quiero que quede claramente plasmada una participación ciudadana vinculante efectiva, en la mayor cantidad de temas posibles. Y además creo que esa participación ciudadana también debe producirse, debe estar presente durante todo el proceso constituyente. Aquí no puede ser que se elijan 155 convencionales que se van a encerrar a redactar una constitución y después presentarla para el plebiscito de salida. Yo creo que eso no va a legitimar la constitución. Lo que va a legitimar la constitución es establecer mecanismos adecuados para que la ciudadanía pueda participar activamente en todo el proceso. Pablo, la misma pregunta. Sí, a mí al revés de Patricia hay varias cosas de esta Constitución que me gustan. A mí la idea de que las personas nacemos libres y iguales en dignidad de derecho me parece que es algo que nos tiene que gustar. Nos tiene que gustar, por ejemplo, el recurso de protección, como institución al menos este recurso de protección podemos Perdón, Pablo, pero el espíritu, me refería al espíritu, no a cada artículo. Obvio que yo creo en que todas las personas nacemos iguales, creo que debemos respetar toda la dignidad de todas. Me parece importante dejarme terminar, por favor. Hay cosas que a mí me parecen relevantes en esta Constitución, como decía, las personas nacen libres igual en dignidad de derecho, el recurso de protección. A mí me parece que en materia de, por ejemplo, que existen instituciones como el Banco Central, digamos, me parece que son importantes, y eso está en el espíritu de la Constitución. Entonces, me parece que no es tan posible disociar. Pero para decir las cosas que a mí me gustaría o mantener de la Constitución actual y las que me gustaría agregar, por ejemplo, a mí me parece que nosotros tenemos que ser capaces de hablar o reconocer, digamos, la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y el deber del Estado debe ser de fortalecerlo, y eso tiene implicancias de política pública, digamos, no es una declaración abstracta, digamos. ¿Qué posibilidad hay hoy de hacer familia, digamos, o que la familia en verdad sea el núcleo fundamental de la sociedad, si muchas personas tienen que dejar 2 horas para ir a su trabajo y no tienen, por ejemplo, la posibilidad de ver a su hijo, digamos? Hay un problema de sistema de transporte, hay un problema de urbanidad, hay un problema de empleo, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa me parece a mí importante? Por ejemplo, llevar adelante un proceso de descentralización, no porque sea un petiche, digamos, hoy día el que quiere descentralizar como que ya tiene la mitad del partido ganado, digamos. Yo creo que hay que explicar por qué, digamos, y a mí me interesa descentralizar porque creo que hoy parte de la crisis de representatividad que tenemos, es decir, lo que se describe como la desconexión entre el político y el representado, en parte es porque, sobre todo a nivel regional, no existe una verdadera capacidad de autodeterminar algunas materias que son importantes que se autodeterminen en tanto regiones, provincias o comunas. A mí me parece, por ejemplo, que en materia de derechos sociales no es conveniente hablar de derechos sociales, sino que hay que hablar mejor de metas solidarias. Acá no me voy a expandir en esto para no alargarme, pero me parece que el modelo alemán, en donde no hay derechos sociales garantizados, sino que existe lo que se podría denominar una cláusula general, esta idea de que es un Estado social y de derecho, no se comprende un catálogo extenso de derechos, sino que se establecen ciertas metas sociales que a mí me gustaría llamarlas metas solidarias. Son solidarias por 2 razones, y con esto termino, Bárbara. Porque apuntan, o debiesen apuntar, digamos, a fortalecer, a mejorar la situación de las personas más vulnerables en Chile, o sea, tienen una opción preferencial por el más vulnerable, y en segundo lugar son solidarias porque buscan fortalecer los vínculos sociales. ¿Y cómo? Permitiendo que no sea solamente el Estado quien provee estos derechos sociales, sino que la sociedad civil. Y ojo, un detalle acá, una sociedad civil que puede ser responsable, digamos, puede ser coherente con su proyecto educativo, su proyecto fundacional. Es algo hoy que, por ejemplo, en materia de objeción de conciencia no se podía hacer. A la Universidad Católica se le dijo que si usted quiere recibir financiamiento público, debería practicar aborto. Es decir, usted debería ir en contra de lo que
usted considera que es coherente con su proyecto, y al final de cuentas, que sea coherente con la decisión de vincularse, si usted quiere seguir vinculado, tiene que actuar como yo, Estado, quiero que usted actúe. Eso a mí me parece que es estatismo individualista, como lo dije antes, y me parece que ese estatismo individualista es lo que queremos llegar a la convención, tenemos que disputar con hartas herramientas. Finalmente, Fernando, Sí, ¿qué sí, cosas déjame, son fundamentales? que me gustaría decir, bueno, yo ya dije cuáles son, creo yo, las tres dimensiones fundamentales de la nueva Constitución. Quiero decir tres cosas rapidísimas en reacción a lo que he escuchado y después terminar con lo que me parece importante para lo que viene, el desafío principal. Uno, respecto de la relación que hay entre el estallido, la revuelta del 18 de octubre y el proceso constituyente, que Pablo dice que no tuvo nada que ver, que lo que tuvo impacto fue la marcha del 25 de octubre. Bueno, yo creo que eso es simplemente negarse por razones políticas a ver las cosas como son de verdad, sin lo que pasó antes del 25 de octubre. La Patricia tiene toda la razón. Sin que lo que ocurrió el 18 de octubre se hubiera transformado en un movimiento ciudadano que ocurrió el 25 con la enorme marcha, tampoco probablemente habría tenido el impacto que tuvo. Pero la sola marcha, por favor, que vengan a decir que la sola marcha fue la que abrió el plebiscito constituyente, yo creo que eso simplemente no estar dispuesto, para poder defender el discurso, no estar dispuesto a ver las cosas como son. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a lo que decía Patricia de los quórums, etcétera, bueno, eso es la Constitución tramposa. Es una Constitución que fue hecha para que no pueda haber transformaciones, y entonces nosotros los chilenos y chilenas nos hemos acostumbrado a que cuando hay problemas que requieren decisiones transformadoras no se pueden solucionar. Entonces, no se puede solucionar el problema de la demanda indígena, de reconocimiento de los pueblos indígenas, no se puede solucionar el problema de la descentralización, no se puede solucionar el problema de la refundación de carabineros, ¿para qué hablar de la salud, la educación, las pensiones? Todo eso son problemas que arrastramos por años o por décadas y que en Chile por alguna razón no se pueden solucionar. Y la razón es obvia, porque la razón por la cual se exigen las leyes orgánicas constitucionales, la razón por la cual existen, era para proteger el modelo neoliberal. Todo esto es clarísimo, todo esto fue advertido en su momento, después se olvidó, pero en fin, así que ese punto también es acertadísimo. Respecto del problema de la objeción de conciencia a la Universidad Católica, solo voy a decir que Pablo dice, usted, Universidad Católica, tengo que hacer lo que yo, Estado, le digo que tiene que hacer. No, ese es el punto. El punto es, la Universidad Católica, en ese caso, estaba desempeñando una función pública y esa función existe para realizar derechos de las, en este caso, ciudadanas, ¿no? Y esos derechos no pueden depender de la conciencia que tenga una institución o no. Si esa institución asume libremente por un contrato desempeñar funciones públicas, entonces tiene un deber no de hacer lo que el Estado diga que quiere, tiene un deber de no menoscabar los derechos de las mujeres que llegan ejerciendo su derecho a solicitar prestaciones médicas lícitas y que se encuentran hoy, gracias a la intervención del Tribunal Constitucional, se encuentran con que el prestador que desempeña una función pública le dice no, porque no va con mi conciencia. Eso es una demostración más de que en Chile importa mucho más el mercado que los derechos de los ciudadanos. Y déjame terminar con una cosa que yo creo que es el gran desafío del proceso constituyente. Yo decía antes que yo creo que hoy día la idea democrática no tiene ninguna realidad en la experiencia de las personas. O sea, la representación política yo creo que hoy día no es parte de la experiencia. Pero la Convención Constitucional es un órgano representativo. Entonces la pregunta central es cómo la Convención va a lograr ser vista como representativa del pueblo chileno. Y esa, creo yo, ese es el desafío, porque no es nada de obvio. Y yo creo que para eso es fundamental, bueno, lo que se está discutiendo hoy día, el problema de las candidaturas independientes, lo que está discutiendo hoy día es, no queremos que en la convención estén los mismos de siempre. Y eso es un punto importante. Pero yo creo que esa particular es una discusión que se acaba el 11 de enero, porque el 11 de enero va a quedar bien o mal solucionada. Pero desde el 11 de enero va a empezar, esa discusión va a ser reemplazada por otra, que en el fondo es lo mismo. Porque bueno, supongamos que que sale bien esto, y que entonces en la convención no están los mismos de siempre, pero ¿qué asegura que a pesar de eso no van a ser lo mismo de siempre? Y para eso es fundamental el modo en que la convención opere. Hace algunos meses yo escuchaba al presidente de la Democracia Cristiana y el presidente de la Renovación Nacional proponer que las deliberaciones de la convención fueran secretas. O sea, yo creo que eso es una receta para el fracaso. Eso es asegurar el fracaso de la convención. Entonces, transparencia y publicidad, rendición de cuentas, que los convencionales salgan a los territorios,
que la propia convención probablemente salga a los territorios a hablar de la Constitución, que reciba audiencias públicas, porque cuando la convención esté operando, la convención, va a ser un espacio institucional para la discusión constituyente. Pero no va a ser esa la única discusión constituyente que va a estar ocurriendo en Chile. Al lado de eso, paralela, va a estar ocurriendo otra discusión en todas partes. Y la pregunta es, ¿cómo la convención va a lograr reflejar esa otra discusión? Si eso se logra a través de mecanismos como este, va a ser un éxito. Si no, vamos a terminar diciendo, quizá no son los mismos de siempre, pero terminaron haciendo lo mismo de siempre. Esperemos que eso no sea así. Entonces, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Patricia, muchísimas gracias también. Pablo, nos quedamos con ganas de más. Puedo decir solo que confío en que el 11 de enero haya una gran diversidad de candidatos inscritos para que ese primer paso hacia una convención legitimada a los ojos de la ciudadanía sea una realidad. Y eso requiere de muchos independientes, de muchas caras nuevas. Así que les reitero la invitación a patrocinar candidaturas independientes. Muchas gracias, Patricia. Pablo, me parece justo, algunos segundos. Poco, porque nos pasamos ya. Sí, bueno, en fin, me gustaría decir varias cosas. De acuerdo con los independientes, pero independientes de verdad, digamos, porque hay varias organizaciones que se llaman Supongo independientes. que no me estás diciendo a mí que no soy independiente de verdad. Como partidos políticos. Y por último, brevemente, yo creo que hay un punto ciego en lo que dice Fernando respecto a la objeción de conciencia institucional, porque el proyecto, o sea, la normativa, digamos, el Estado, digamos, no es neutro. Y por lo tanto, a la hora de enfrentarse a un proyecto educativo o un proyecto fundacional, no es una neutralidad supuesta que combate contra, o que pelea, digamos, se enfrenta a un proyecto, sino que es un proyecto contra otro. Y en eso me parece que es importante que predomine siempre el proyecto fundacional de la institución. No, era un proyecto contra una ciudadana con derechos. Lamentablemente nos tenemos que ir porque estamos totalmente pasados. Muchísimas gracias a los tres, muy interesante la conversación. Patricia, que tenga muy buen fin de semana. Pablo también, Fernando. Muchas gracias a ti, Bárbara, por la invitación y gracias a los compañeros de esta conversación. Muchas gracias. Ya vemos el 11 de enero, vamos a ver, se va a saber muchas cosas. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Todos quienes nos acompañan también, sigan junto a nosotros informándose en emol.com.